Vale, perfecto. Ya me empiezan a comentar que el audio es correcto, así que vamos a dar comienzo. Bienvenidos a todos a este ciclo de seminarios que hemos preparado en torno a la sostenibilidad, a la bioconstrucción y a cómo hacer que sea una realidad utilizando las herramientas de CIPE. Vamos a ver en qué van a consistir estas 2 semanas de jornadas. Para ello tengo aquí abierto el link donde está toda la información, que lo podéis encontrar perfectamente a través de la parte de formación de la web de CIPE. Aquí tenemos una descripción de en qué va a consistir cada uno de los cursos. En primer lugar, hoy realizaremos un acercamiento al término bioconstrucción, a todo lo que tenemos que tener en cuenta, los factores clave que hemos desarrollado para que nuestros proyectos sean más sostenibles. Esta presentación la realizaré yo. Mi nombre es Paloma Martínez y soy arquitecta técnica y trabajo en el Departamento de Desarrollo de la empresa CIPE Ingenieros, en concreto en la parte de desarrollo de toda la parte de gestión. A continuación, mañana miércoles, estaremos más centrados en la parte de revestimientos, aislamientos y demás. En primer lugar, Joaquín Edo, de parte de SUCIR, nos va a presentar rentabilidad y eficiencia de los aislamientos ecológicos. Y a continuación veremos los morteros de gume, que son unos morteros de cal sin aditivos, es decir, materiales con mínimo impacto ambiental. Esta parte la presentarán Juan Ramón Lara Navarro y Juan García Moreno. A continuación, ya daremos un poco de salto, nos centraremos más en esta parte estructural. El jueves de esta misma semana veremos, por un lado, todo lo que es madera estructural, una madera local certificada. En este caso, la ponencia la realizará Luis Miguel de Miguel Barrio, de parte de Madera Pinosoria. Y a continuación, Joan Romero Clausel, en representación de Ocambuba, nos va a presentar la prefabricación de la construcción con balas de paja. Esta combinación de entramados ligeros de madera en los que se incluye un relleno de paja. Seguimos avanzando y la próxima semana también estaremos acompañados de otros fabricantes que tienen este nexo en común, que presentan materiales y soluciones constructivas con este grado de sostenibilidad. En primer lugar, de parte de Julia, de Lunabud, Julia Benayen nos va a presentar la madera termotratada, una solución natural y renovable para revestimientos. Y a continuación veremos otra opción, una alternativa, que sería fachadas verdes y cubiertas vegetales inteligentes, de la mano de Daniel Guzmán de Vertical. Por último, para terminar este ciclo, una vez que ya todos conozcáis todos los sistemas constructivos y materiales que van a ir presentando todos los fabricantes que nos acompañan, lo que vamos a hacer es un ejemplo práctico desde CIPE para que podáis aplicar todo eso. Este ejemplo práctico va a estar dividido en 2 jornadas porque tenemos bastante metodología que enseñar y bastantes herramientas que mostrar. Por eso, el miércoles 9 de junio, mi compañero Afonso Solac va a centrarse en la herramienta OpenBIM para el diseño arquitectónico de un proyecto sostenible. Y con él veréis esa parte de CIPE Architecture y demás. Y a continuación, para terminar el ciclo, el jueves 10 de junio yo realizaré una aplicación práctica aplicada a ese proyecto que Afonso va a introducir en CIPE Architecture, definiendo sobre este proyecto una serie de soluciones y sistemas constructivos sostenibles, ¿vale? Y también veremos pues, algunas comparativas y un poco haremos las conclusiones de lo que sería el ciclo completo. Bueno, pues hasta aquí en lo que va a consistir cada una de las jornadas. Si no os habéis apuntado, os invito a que os apuntéis a todas porque es interesante seguir el seminario pues, en su totalidad, el ciclo de seminarios en su totalidad. Y también comentar 2 cosas antes de meternos en materia. Uno, que el seminario se está grabando y lo vais a poder ver o bien a través del blog de BIM Server Center, que lo tenemos aquí abierto, lo he abierto para enseñaroslo. Aquí en el apartado de webinars vais a poder ver todos los webinars que hemos ido realizando en cualquier temática, ¿vale? Y podéis ver los vídeos una y otra vez o si queréis volver a alguna parte que os hayáis perdido. Y también en nuestro canal de YouTube, que es CIPE Software, aquí también tenemos todos los seminarios que vamos realizando. Así que esto para que lo tengáis en cuenta por si algún curso no lo podéis ver. Y por otro lado, comentar que nos podéis hacer llegar cualquier pregunta a través del panel de webinar. Os debe aparecer un panel, ¿vale? Ahí podéis ponernos cualquier pregunta, cualquier comentario. Nosotros vamos a intentar resolver la mayor parte de ellas al final de la jornada. Y si no diese tiempo, porque bueno, quizá somos demasiados, son demasiadas preguntas, no os preocupéis que lo resolveríamos de forma individual, ¿vale? A cada uno de vosotros para que no queden dudas de este tipo de herramientas. Vale, pues sin más vamos a empezar ya con la presentación de ahora.
Voy a quitar la cámara para que la velocidad sea mejor y empezamos a ver, ya a entrar en materia de lo que vamos a ver hoy. Vale. En primer lugar, siempre me gusta empezar con una contextualización, es decir, situarnos todos un poco y reflexionar pues, sobre la importancia tanto de la bioconstrucción como de la sostenibilidad, ya no solo aplicado a la construcción, sino aplicado pues, a todos los ámbitos que a día de hoy pues, podemos mejorar en este sentido. Por eso he recogido esta imagen, la primera imagen que veis en la diapositiva, que se corresponde con la Agenda 2030. En consonancia con los objetivos que plantea la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los arquitectos, ingenieros y demás intervinientes en el proceso de la construcción tenemos un importante rol que cumplir, porque muchas de las acciones donde va a tener impacto la arquitectura también son acciones que están en consonancia con estos objetivos, ¿vale? Además, pues este tipo de acciones lo que van a hacer es que respetemos en la mayor medida el medio ambiente. Relacionado con este término del medio ambiente se encuentra el prefijo bio, que lo he marcado ahí en color verde. El prefijo bio de la palabra construcción es un prefijo que proviene del latín y significa vida o biológico o que es respetuoso con el medio ambiente. Es un concepto muy amplio y todos estamos muy acostumbrados a escuchar todo este tipo de términos. Lo que pasa que a veces es un poco difícil pues hacer una distinción entre cada uno de ellos. Por eso yo ahora sí que quería aprovechar para aclarar un poco el concepto que engloba cada uno de estos términos. Bioconstrucción sería un término holístico que engloba varias áreas temáticas y dentro de estas áreas temáticas estarían las que vemos en pantalla, la arquitectura bioclimática, la arquitectura sostenible y el hábitat saludable. Por dar algunas pinceladas de cada una de ellas, aunque las iremos viendo durante todo el curso y durante todas las jornadas, la arquitectura bioclimática se centra en sacar el máximo provecho del entorno, en aprovechar al máximo los recursos naturales. Por eso va a ser muy importante este entorno para ubicar nuestra edificación y para pues eso, aprovechar tanto las condiciones solares como la geometría y todo este tipo de cosas para al final sacar el máximo provecho de ese entorno. La arquitectura sostenible se centra en satisfacer las necesidades del presente para no poner en riesgo esos recursos tanto económicos como ambientales y sociales del futuro. Y por último, el hábitat saludable lo que hace es que concibe la edificación como una tercera piel del individuo, de manera que relaciona directamente la salud de la edificación con la salud de las personas que la habitan, ¿vale? Por eso va a ser muy importante analizar la calidad del aire interior y todo este tipo de cosas porque va a estar relacionado con la salud de las personas que lo habitan. Vamos a ir un poco ahora más a la práctica. Hemos querido desarrollar unos pasos a seguir para elaborar un proyecto arquitectónico con criterios de bioconstrucción, ¿vale? Para ayudaros a vosotros a realizar este tipo de proyectos. En primer lugar, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estos proyectos van a ser multidisciplinares y van a ser proyectos participativos. La participación va a ser un requisito clave para el éxito de cualquier proyecto porque nos va a permitir que un equipo multidisciplinar aúne sus esfuerzos a la hora de tomar decisiones, coordinar procesos, gestionarlos, etcétera. ¿Vale? Por eso va a ser importante para cualquier proyecto y más aún para un proyecto de bioconstrucción, ¿vale? Porque vamos a contar con la opinión de los distintos técnicos intervinientes en este proyecto. Para ello, la herramienta que os proporcionamos desde CIPE es la plataforma BIM Server Center, la que veis ahora mismo en pantalla. Es una plataforma exclusivamente diseñada para crear y gestionar proyectos BIM. ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo. El registro es totalmente gratuito, así que os invitamos a que si no tenéis ya cuenta en BIM Server Center lo podéis crear en cualquier momento. Y lo que haríamos sería crear nuestro proyecto e ir invitando a una serie de participantes, que serían el resto de profesionales que van a intervenir en nuestro proyecto de un modo u otro. Aquí sí que me gustaría dejar claro que la persona que crea el proyecto va a tener un rol distinto, con lo cual siempre va a ser la persona que tenga pues, ese control sobre cada uno de los cambios que se van a ir realizando en nuestro proyecto. O sea que por eso no hay ningún problema, porque siempre va a estar todo súper controlado, pero la ventaja de usar BIM Server Center es que vamos a tener siempre la última versión
en la nube, y además esa versión va a integrar todas las disciplinas, de manera pues, que la visión ya va a ser más amplia y va a ser, en definitiva, es una plataforma multiusuario que nos va a permitir pues, hacer ese tipo de gestiones. En cuanto a los criterios bioclimáticos, pues como os comentaba, entendemos por diseño bioclimático aquel que tiene en cuenta las características de la zona, las características geográficas, las características climatológicas y también las características culturales del lugar. De manera que, en ese sentido, vamos a poder conseguir el máximo confort en el interior de la vivienda con el mínimo gasto energético. Es importante también que el edificio se adapte a la topografía del terreno y también al entorno para crear, crear el mínimo ruido ambiental que se conoce. Al final, la idea es que esa edificación, esa vivienda, se mimetice con el entorno. Para ello, pues tenemos que tener en cuenta algunos puntos clave que podrían ser, por ejemplo, pues la distribución de espacios con el fin de que se limiten esas pérdidas energéticas, teniendo en cuenta pues tanto la orientación, la forma geométrica, etcétera. También otro punto muy interesante en este sentido es optimizar las aportaciones solares mediante la utilización de superficies acristaladas, utilización de sistemas de captación solar, etcétera, para aprovechar tanto las condiciones solares como, o sea, tanto las condiciones térmicas como las condiciones lumínicas que nos proporciona el sol. También es interesante pues, prever zonas de recogida de agua, sistemas de almacenamiento de energía y todo este tipo de cosas. Vamos ahora a ver qué se conoce como criterios de sostenibilidad. Perdonad un segundo, que se me ha olvidado comentar aquí en la parte de criterio bioclimático. La herramienta que desde CIPI os proporcionamos es CIPI Architecture, ¿vale? Esta es la herramienta con la que vamos a poder desarrollar nuestro diseño bioclimático y vamos a poder, pues eso, ir haciendo ese estudio del entorno, viendo la manera de sacar, como os he comentado, el máximo provecho. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de criterios de sostenibilidad. En definitiva, proyectar teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad es elegir o seleccionar de todas las opciones posibles que tenemos pues, para definir un elemento constructivo, como puede ser la envolvente o la estructura o cualquier elemento constructivo que vayamos a tener, material, es elegir de las posibilidades pues, aquellos que tengan menor impacto ambiental o que tengan pues, una vida útil en la que las propiedades del material se vayan a mantener. Todo este tipo de cosas son interesantes porque al final es lo que va a hacer que esta vivienda tenga mayor o menor grado de sostenibilidad. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta y que son muy interesantes, pues por ejemplo, utilizar materiales locales. Siempre que utilicemos materiales de la zona nos vamos a ahorrar esos transportes, lo que va a implicar que nos vamos a ahorrar ese consumo de energía para el transporte. Esas emisiones que va a conllevar ese transporte. Otra cosa muy interesante, pues utilizar materiales que sean poco manufacturados, también en este sentido, en los procesos de fabricación de los materiales, que también vamos a tener un impacto ambiental. O materiales que sean naturales, con lo cual pues vamos a tener menos procesos y además vamos a tener mejores indicadores de calidad de aire interior, etcétera. Además, otros consejos que os damos desde CIPE, pues utilizar materiales reciclados o materiales que al final de su vida útil se puedan reciclar y pues todo el tema de instalaciones, al final prever el almacenamiento de agua, seleccionar de todas las fuentes de energía posibles las que más se adapte a nuestro caso concreto, etc. Las herramientas que podemos utilizar para todo esto y que iremos ampliando durante todas las jornadas son generador de precios, Arquímedes y los dos módulos que conectan con Arquímedes, que lo que van a hacer es que nos van a permitir exportar los listados, nos van a permitir analizar los datos, etc. Vamos ya ahora con el último punto que hemos considerado en estos 4 pasos de elaboración de un proyecto arquitectónico, que también consideramos muy interesante, que son el estudio geobiológico y el estudio de biohabitabilidad. El primero, el estudio geobiológico, se realizaría a priori, antes de la ubicación definitiva de la vivienda. Y nos servirá de ayuda para definirla, porque lo que nos va a detallar este estudio es
todas las alteraciones geofísicas que puedan haber en la zona. Fallas geológicas, capas freáticas donde discurran corrientes de agua, emanaciones de gas radón, campo electromagnético, etcétera. Todo este tipo de cosas lo vamos a saber a priori, con lo cual nos va a ayudar a tomar todo este tipo de decisiones. Por otro lado, el estudio de biohabitabilidad se realizaría una vez que ya se ha realizado la obra y en este estudio lo que se hace es que se estudian los valores ambientales que van a incidir en la salud de las personas. Por eso está tan relacionado con el concepto de hábitat saludable, por eso hemos puesto ahí el icono de hábitat saludable. La medición y el estudio de biohabitabilidad se realiza según la norma SBM 2015. Se analizarían los datos y en función de los resultados, si son favorables o no, pues se tomarían una serie de medidas correctoras y luego también se volvería a analizar para comprobar que esas medidas correctoras han sido efectivas. Bueno, en definitiva y a modo resumen, pues tenemos que tener en cuenta tanto los criterios bioclimáticos como de sostenibilidad, como de hábitat saludable. Y para ello, desde CIPE, os proporcionamos una serie de herramientas. A modo de resumen, lo que vamos a hacer es ver todas estas herramientas a lo largo de las 6 jornadas, pero principalmente centradas en las 2 últimas jornadas, que será el caso práctico. Entonces, para resumir, veremos en la 5ª jornada todo lo que es BIM Server Center, CIPI Architecture y cómo hacer nuestro diseño con criterios bioclimáticos en nuestro proyecto arquitectónico. ¿Vale? Esto lo veréis con mi compañero Afonso. El último día yo realizaré un ejemplo práctico aplicando a esa vivienda materiales, sistemas constructivos elegidos con criterios de sostenibilidad y lo haré a través de Arquímedes, cómo conecta con la base de precios, que es generador de precios, una base de precios y de documentación, y sacaremos los listados con los módulos tanto de análisis del ciclo de vida como de gestión de residuos. Hoy nos vamos a centrar en ampliar un poco la parte del generador de precios, porque es mucha materia la que os quiero enseñar, muchas novedades que tenemos incorporadas, y además lo que os voy a enseñar hoy es toda la información que viene en el generador de precios. Para el último día, visualizar toda esa información y exportarla desde Arquímedes, para que veáis un poco el proceso completo. Bueno, pues ahora, como os comentaba, ampliando esta parte de criterios de sostenibilidad, lo que vamos a hacer es ver esa evolución del generador de precio. Entonces, como comentábamos al principio, esta tendencia a utilizar materiales, sistemas constructivos, etcétera, más sostenible es una tendencia general que ya la estamos viendo pues, en los fabricantes de materiales y en todo el ámbito de la construcción. Lo que hace el generador de precios es que es un fiel reflejo de toda esa evolución y por eso hemos querido grafiarlo así, con un esquema y enseñaros un poco pues, esa evolución. Digamos que partimos de un elemento constructivo que podríamos considerar tradicional, con una doble hoja de fábrica, con una estructura de hormigón armado, cimentación de hormigón armado, etcétera, y vamos, pues eso, evolucionando hacia una construcción más sostenible. ¿Qué hemos incorporado en este cambio? Pues hemos incorporado, por ejemplo, zapatas de hormigón ciclópeo, hormigón con cal, en el que incorporamos bolos de piedra o piedra en rama. Hemos incorporado también la parte superior con hormigón en masa de cal también, de manera que ya ahí nos estamos evitando el uso del cemento, nos estamos evitando el uso de las armaduras y también el uso del hormigón de limpieza. Si miráis la parte de delante, vemos ahí un elemento estructural ya de madera serrada. A continuación, materiales que son muy interesantes porque, como ya todos sabemos, contribuyen a reducir la cantidad de CO2. Y también vemos como ese forjado sanitario ahora ha pasado a ser un forjado de CLT, de panel contralaminado de madera. A ver, perdonad un segundo que creo que se ha perdido la imagen. Vale, ha vuelto. Vale.
¿Me podéis confirmar por el chat que estáis viendo la pantalla y que el audio también es correcto? Es que creo que había un momento que se ha perdido la imagen. Ah, vale, perfecto. Sí. Vale, vale, perfecto, genial. Venga, pues seguimos. Como comentaba, pues ese forjado sanitario ha pasado a ser, de hormigón, ha pasado a ser un forjado de panel contralaminado de madera, de CLT, en el que también pues, hemos incorporado ese aislamiento de corcho, que proviene pues, también de materiales reciclados, paneles de corcho o el reciclado incluso de los tapones de corcho. Y ya empezamos a ver que el muro también va a ser distinto porque vemos que se ve una hilada de bloque cerámico aligerado. Efectivamente, nos va a servir de sobrecimiento de un panel de entramado ligero de madera relleno con paja, ¿vale? En este sentido, lo que hacemos ahora es tanto resolver la parte de envolvente como resolver la parte de estructura con estos paneles en los que utilizamos tanto la madera como la paja, tenemos resuelta la parte estructural y tenemos resuelta la parte de aislamiento también. Y le pondríamos sobre estos paneles pues unos revestimientos compatibles, bien revestimientos, morteros de cal sin aditivo, morteros de arcilla, etc. Igual, si nos vamos a la parte de partición, lo resolvemos con un entramado de madera, en este caso, arriostrado por ambas caras con paneles o bien de virutas de madera o bien de USB, que también son paneles que provienen del reciclado de la madera, para resolver pues, esas particiones que ya no sean con esa función estructural, digamos. De manera que ya tenemos aquí uno de los ejemplos en los que vamos integrando en una solución constructiva real algunos de los fabricantes que nos van a ir acompañando durante todas las jornadas. Vemos que los paneles de entramado ligero de madera y paja son de Ocambuba, elementos de madera estructural de madera pinosoria, aislamientos de Socir y los revestimientos de Cume. ¿Vale? Vámonos ahora a la parte exterior, vamos a mirar esta misma sección desde otra perspectiva. Igual partiríamos de una sección que consideraríamos tradicional e iríamos incorporando una serie de elementos. Aquí vemos de nuevo la cimentación de hormigón ciclópeo, vemos de nuevo la parte de hormigón de cal y también pues, podemos comentar esta parte de relleno que la realizaríamos con árido reciclado. Si seguimos avanzando, aquí tenemos otra perspectiva que también se ve muy bien, donde tenemos esa doble hilada de bloque cerámico aligerado, en la que incorporamos un aislamiento de fibra de madera y vemos también cómo ese forjado de CLT que habíamos comentado va a apoyar sobre unos durmientes de madera serrada. Si continuamos, vemos ahora la otra alternativa, el revestimiento exterior de los muros de entramado ligero de madera y paja. En este caso pues, se pondría un panel de aislamiento y ya se pondría la lámina de control del vapor en el caso de que sea necesaria y ya se pondría pues, esos módulos de ajardinamiento vertical del fabricante Vertical. Otras alternativas que podemos tener en cuenta, pues hacer una fachada ventilada de madera, por ejemplo, en este caso serían unas lamas de madera termotratada clavadas o fijadas sobre los rastreles de madera, de manera que nos aparecería ya este sistema de Lunawood, de fachada ventilada de madera. ¿Vale? Estos son solo algunos ejemplos, pero sí que pues, hemos decidido usarlo de introducción porque nos va a servir también para tener una visión general de lo que incluye el generador de precio. Además, os invito a que si alguna de las soluciones constructivas que os interesan o materiales que consideráis interesantes en términos de sostenibilidad no las encontráis en nuestro programa, nos lo comunicáis también por el chat, que estaremos encantados de ir incorporando pues, todo este tipo de materiales. Al final siempre nosotros decimos que el generador de precios está vivo y eso es porque cada día vamos incorporando nuevas soluciones constructivas, nuevos materiales y bueno, pues evolucionando también en este sentido. Vámonos ahora ya al programa, lo tengo aquí preparado, y vamos a ver en concreto este ejemplo de fachada ventilada de madera porque lo voy a usar de unidad de obra de ejemplo para enseñaros toda la información que proporciona el generador de precios. Nos vamos al capítulo de fachadas, subcapítulo de fachadas ventiladas, y aquí ya entraríamos en revestimiento de lamas o listones de madera. Y aquí ya tenemos esta unidad de obra del Lunawood.
Bueno, en primer lugar lo que nos aparece es el logotipo del fabricante, nos aparece una serie de documentación PDF o en JPG que va a servir al usuario pues, para ampliar información o incluso pues, a veces para resolver alguna duda si es que en la selección tiene alguna duda. Aquí también tenemos la declaración ambiental de producto, que clicando sobre ella podemos visualizar todos los datos, todas las tablas, todo lo que se ha considerado, etcétera. Y bueno, vamos a ver un poco las posibilidades que nos permite la pantalla. Comentar que todos los cambios que hagamos en la parte superior nos van a repercutir en cambio en la parte inferior, es decir, en toda la documentación del proyecto, en el precio descompuesto y demás. Ahora veremos cómo funciona. Bueno, una de las cosas que nos permite es si queremos colocar la lama en posición horizontal o en posición vertical, ¿vale? Ya en función de esto vemos que vamos teniendo cambios. Por ejemplo, pues en el caso de colocar la lama en posición vertical, vamos a tener ese doble enrastrelado. En el caso de colocarla en posición vertical, en posición horizontal solo tendríamos los rastreles en vertical. Aquí nos aparece pues, una serie de documentación, el tipo rastrel. Aquí podríamos elegir sobre qué soporte lo vamos a fijar. En función de eso nos especifica la fijación correspondiente. ¿Vale? Podríamos seleccionar si queremos una cinta de sellado. Podríamos seleccionar incluso el material de la propia cinta de sellado. Y como veis, pues todo esto al final lo que nos va haciendo es cambio en toda la parte de abajo. Nos aparece aquí pues la línea de la cinta, nos aparece en los distintos materiales de tornillería que hemos cambiado. Vale, si nos vamos ahora a la parte de lamas, aquí tenemos distintas posibilidades, o bien la podemos dejar termotratada color natural, digamos, o color gris. En función de eso también pues, podemos seleccionar distintos perfiles, donde vemos aquí la geometría. Incluso pues, el tipo de fijación que vamos a querer, si queremos incluir o no un incremento del precio en concepto de puntos singulares. Eso lo comentaremos un poco más adelante, pero bueno, pues existe la posibilidad tanto de repercutir aquí los puntos singulares como de irnos a la partida de puntos singulares específica. Si queremos contabilizar una serie de incrementos en concepto de recorte, en función también pues, de la geometría que vamos a tener en la fachada, etcétera. Y luego, pues si queremos o no incluir ese tratamiento superficial, ¿vale? Una vez que seleccionamos todos los datos, ya tenemos aquí de forma automática generado toda la documentación que luego nos va a servir para nuestro proyecto. ¿Qué tenemos? Pues tenemos el precio descompuesto, que lo podemos exportar pues o bien en Arquímedes, o bien en BC3, o bien en Excel, o bien lo podemos exportar en cualquiera de estos formatos. Al final, toda la información que viene de CIPE normalmente comparte todos los formatos para poder exportarlo, editarlo y demás. Y bueno, hasta aquí sería un poco lo que una base de precios podría proporcionar, pero el generador de precios nosotros siempre lo consideramos una base de precios y de documentación. Y ahí es donde viene lo interesante, porque lo que nos hace es que nos va a configurar ese pliego de condiciones, por ejemplo. Aquí tendríamos toda la documentación de los epígrafes, tendríamos normativa de aplicación, criterios de medición que vamos a tener en cuenta, condiciones previas que han de cumplirse, tanto del soporte en este caso, que necesitaríamos una hoja principal donde vamos a poner este revestimiento, como de ambientales, si es que hay alguna restricción pues de clima, de temperatura, por ejemplo en los revestimientos pasa mucho. Tenemos también todas las fases de ejecución que vamos a necesitar, condiciones de terminación, etcétera. Y el criterio de valoración económica, que es muy interesante porque nos va a dar la pista sobre aquellos elementos que tenemos que incluir en nuestro presupuesto aparte, digamos, porque no están incluidos en esta unidad de obra. Además, el tema de los residuos. Lo que hace el programa es que, atendiendo a la codificación LER, nos clasifica los residuos y nos los cuantifica, de manera que ya sabemos aquí la cantidad concreta de residuos que vamos a tener en la ejecución de este metro cuadrado de revestimiento exterior de fachada ventilada. Incluso, pues, si hiciésemos cambios, por ejemplo, pues eso, si eligiésemos posición horizontal o posición vertical, como estamos cambiando la cantidad de elementos constructivos, porque ahora ya no vamos a tener un rastrelar en una dirección, sino que los vamos a tener en otro, o incluso la propia lama, nos va a cambiar este dato.
Bueno, vámonos ahora a la parte de indicadores de impacto ambiental, que también es el objetivo principal de hoy. Lo voy a ampliar para que lo veáis un poquito mejor. Aquí lo primero que aparece es una descripción de la unidad de obra para que estemos todos situados y sepamos estos indicadores a qué corresponden, ¿vale? Y luego lo que nos aparece es una tabla resumen. Tenemos, por un lado, en las filas indicadas las etapas. Nosotros hemos agrupado las etapas en 3 bloques. ¿Por qué? Porque las etapas A1, A2 y A3 están muy relacionadas. Al final, pensar que estamos hablando del suministro de la materia prima, el transporte a la fábrica y la fabricación del producto. Con lo cual, eso nosotros lo vamos a cuantificar en una sola línea, en un solo valor. La siguiente etapa sería llevar este producto de la fábrica a la obra. Por eso la etapa 4 se llama transporte del producto, ¿vale? Y la tenemos también aquí especificada. Y por último, la A5 sería ese proceso de instalación del producto y construcción, es decir, pues los transportes que sean necesarios ya dentro del recinto de la obra y incluso pues desplazamientos verticales, etcétera, para su colocación definitiva, su colocación en su lugar definitivo, digamos. Esas serían las filas que tiene la tabla. Y luego las columnas se corresponden con la serie de indicadores de impacto ambiental que estamos considerando en el generador de precios y en el módulo de análisis del ciclo de vida. En total tenemos 10 indicadores, ¿vale? Esto sería lo que se conoce como la salida, que sería pues todos los impactos ambientales que vamos a tener, pues, calentamiento global, agotamiento de la capa de ozono, acidificación, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis la leyenda. Y luego el uso de recursos, que serían todas las entradas, a todo lo que vamos a necesitar para fabricar el producto, llevarlo a la obra y colocarlo. En este caso tenemos pues energía primaria renovable y no renovable y el uso de los recursos de agua corriente. Vale, vamos a ver un poco más de dónde vienen estos datos. Si bajamos, vemos que aquí nos aparece el logotipo de Nunavut. Lo que tenemos aquí es una indicación de que los datos que aparecen aquí están directamente tomados de la Declaración Ambiental del Producto del DAP que nos ha facilitado el Nunavut. Y luego el resto de elementos que nos aparecen son los elementos complementarios que vamos a necesitar para ejecutar esta unidad de obra. Por eso tenemos 3 líneas que digamos que sería la primera línea todo lo que corresponde con los rastreles y demás. La segunda línea sería la tornillería y la tercera línea aquí tendríamos los datos de las lamas de madera termotratada del Nunavut. No solo cuantificamos los materiales que van a intervenir en la unidad de obra, sino que también cuantificamos los envases que vienen asociados a estos materiales. Por eso tenemos aquí una línea más. En definitiva, lo que se realiza es un inventario de los materiales, de manera que nosotros, en función de la cantidad de cada uno de ellos que tenemos en este precio descompuesto, pues vamos a saber qué impacto ambiental vamos a tener en total. Seguimos un poco más hacia abajo y vemos la tabla de transporte del producto. Igual, indicamos que estos datos vienen directamente del DAP del Nunavut y el resto de elementos complementarios. Y por último, que aquí me quiero detener un pelín más, tenemos lo que sería la construcción. Aquí tenemos tanto los medios auxiliares, como comentábamos, ya aquí sí que tenemos en cuenta la parte de instalación del producto. Por eso tenemos una línea más que los medios auxiliares y la parte de transporte al vertedero. Vamos a contabilizar esos residuos y vamos a contabilizar el impacto ambiental que tiene llevarlo al vertedero. Este dato está también directamente relacionado con uno de los datos que se piden en la pestaña principal, que voy a aprovechar para enseñaroslo. Aquí, esta parte que hace que el generador de precios sea multiparamétrica, también te pide esa distancia del vertedero, de manera que nosotros podamos realizar ese cálculo de la mejor manera, de la manera más real posible. Si cambiásemos ese dato, nos cambiarían los valores. Y ahora vamos a ver cómo cambian con algún otro... vamos a hacer alguna modificación en la pantalla para ver cómo cambian. Por ejemplo, pues eso, lo que os comentaba. De hecho, voy a intentar mostrarlo a la vez, si puedo. A ver si me deja. Como os comentaba, por ejemplo, pues en la parte de madera termotratada, si cambiamos
el tipo de lama, como va a tener otras dimensiones, ya vamos a tener otro peso asociado a esa lama y con lo cual otros indicadores de impacto ambiental. Igual si cambiamos el tema de los rastreles o si añadimos algún elemento adicional en la partida. ¿Vale? Igual todo este tipo de datos se pueden exportar en cualquier formato, aunque lo más interesante es usar pues, esa conexión directa con el módulo de análisis del ciclo de vida. Y por último, pues todas las medidas preventivas a adoptar asociadas a cada una de las fases de ejecución y demás en temas de seguridad y salud. Vamos a ver ahora otro ejemplo de los que os he enseñado también en la parte gráfica, que serían esos paneles de entramado ligero de madera y paja. Lo tenemos dentro del capítulo de estructura, el subcapítulo de madera y el apartado de paneles premontados de entramado ligero de madera y paja. Aquí, si clicamos sobre Okambuba, ya nos van a aparecer esos paneles Alpha Wall. Tenemos pues una serie de documentación que se especifica pues atendiendo a cada uno de los materiales. Por un lado tenemos la madera, por otro lado tenemos lo que sería el relleno del panel, en este caso pues una mezcla de arroz, trigo, centeno, y la tornillería que vamos a utilizar para la fijación de estos paneles, tanto la fijación en fábrica como la fijación ya digamos en la obra. Igual, como comentábamos, tenemos el fichero descompuesto, el resto de documentación y los indicadores de impacto ambiental de esta unidad de obra. Vamos a ver ampliado. Aquí tenemos igual el cuadro resumen con todos los indicadores y aquí ya vemos el logotipo de Okambuba y toda la cuantificación tanto de CO2 como de acidificación, consumo de energía renovable, consumo de energía no renovable, etc. ¿Vale? Esto pues, os invito a que lo veáis un poco más en detenimiento. Un poco lo que quería mostraros es esa correspondencia entre la pantalla y los datos que nos proporciona el programa y cómo cualquier cambio que vamos haciendo aquí pues nos va a influir. Si cambiamos el espesor del muro, los datos nos van a cambiar. Si por ejemplo, quitamos esta lámina que tenemos aquí que de protección temporal de los paneles cuando ya se termina la obra, antes de que se ponga el revestimiento, vemos que esta línea nos ha desaparecido. Ahora solo nos computa, digamos, en ese gasto ambiental o en ese impacto ambiental el propio panel. Vale, pues hasta aquí un poco los ejemplos concretos que quería enseñaros. Sí que me gustaría aprovechar hoy, que es el primer día y que es un día también más global, para enseñaros distintas incorporaciones que hemos tenido en el programa en este ámbito de materiales sostenibles, materiales reciclados, etcétera. Voy a ir entrando en algunas partidas, en otras os las voy a enseñar directamente desde el árbol, pero bueno, un poco a modo de resumen de todas las posibilidades que ofrece el programa en este sentido. Por ejemplo, si os parece, lo que podemos hacer es seguir este orden del árbol del generador de precios, que está bastante relacionado con lo que sería el orden lógico de una construcción. Si nos vamos a la parte de acondicionamiento del terreno, aquí en movimiento de tierra tenemos algunas incorporaciones en materiales reciclados, que sería, por ejemplo, relleno con árido reciclado. Como veis aquí, al lado, junto a las partidas que teníamos convencionales de relleno de zanja, hemos añadido el relleno de zanjas, pero en este caso con árido reciclado. Aquí pues podemos elegir si queremos que sea reciclado de hormigón, si queremos que sea reciclado mixto hormigón y cerámica, ¿vale? Qué grado de compactación vamos a querer o si no queremos determinar este valor. Incluso pues el equipo que vamos a utilizar para esa compactación. En este sentido, o sea, con este material tenemos distintas unidades de obra porque al final el generador de precios es una base de precios en las que no tenemos materiales sueltos, digamos, siempre los tenemos contextualizados en la ejecución de una unidad de obra y este es un ejemplo claro de ello. Vemos que tenemos para cada uso o para cada grupo de usos, digamos, una partida distinta. Si vamos al track 2, pues tendríamos una unidad de obra distinta que sería relleno en track 2 con árido reciclado y así. Otra incorporación muy interesante que la hemos visto también en la parte gráfica sería las cimentaciones de hormigón de cal. Aquí si nos vamos al capítulo cimentaciones
En sus capítulos de hormigones, acero y encofrado y el apartado de hormigones tenemos el hormigón ciclópeo, que lo he enseñado antes en imágenes. ¿Vale? Aquí pues, podríamos seleccionar el tipo de vertido, si queremos añadir una fibra, el tipo de piedra que vamos a incorporar, etcétera. Y el hormigón en masa con cal. Igual, también. En el tema de encofrado, siempre vamos a permitir la posibilidad de seleccionar tanto encofrado metálicos como encofrados de madera. Por ejemplo, aquí pues, tendríamos que seleccionar el elemento estructural que queremos encofrar y el encofrado de madera. ¿Vale? También es interesante, eso lo tenemos tanto en la parte de sistemas de encofrado como asociado a cada uno de los elementos constructivos. Vámonos ahora a la parte de estructura. Vamos a ver, ya os he enseñado el muro de entramado ligero de madera y paja. Tenemos bastantes incorporaciones en esta parte de madera, que como hemos comentado, pues es un material que tiene muchas bondades, ya que nos va a permitir contribuir a esa reducción del CO2. En este sentido tenemos muchísimas opciones porque tenemos tanto entramados de panel contralaminado de madera, entramados ligeros, tenemos los paneles premontados de paja que os he enseñado antes, elementos auxiliares para esas estructuras de madera. Voy a enseñaros también, por ejemplo, la parte de vigas de madera serrada, donde tenemos incorporado otro de los fabricantes que nos va a acompañar, Madera Pino Soria. Aquí igual, pues elegiríamos tanto las dimensiones, la calidad de la madera, qué tipo de acabado queremos, etc. Esto estaría todo ubicado dentro de la parte de estructuras de madera. Si nos vamos a fachadas, ¿qué podríamos destacar? Pues podríamos destacar las fachadas ETIC con aislamiento de origen vegetal. Las tenemos aquí. Podríamos destacar los muros bioclimáticos. Tenemos tanto de bloques de tierra comprimida como bloques de cáñamo. También tenemos los ajardinamientos verticales. Voy a enseñaros también una de las unidades de obra de vertical. Aquí igual tenemos el logotipo, podemos seleccionar cada uno de los certificados que tiene disponible. Seleccionaríamos la superficie, seleccionaríamos, en este caso, la estructura de soporte viene dada por defecto. Seleccionaríamos también el medio de cultivo, sería con el modelo iPanel, etcétera, y la vegetación. En este caso también podemos incluso editar esa densidad de plantación. En cuanto a instalaciones, ¿qué podríamos destacar? Pues tenemos aquí en la parte en el subcapítulo C, pues tenemos tanto calderas de biomasa, tenemos sistemas de captación solar, tenemos geotermia, tenemos bioclimatización. Hay también sistemas de aerotermia en este apartado, en el subcapítulo IB. Tenemos también instalaciones de domótica, iluminación LED, que también es muy interesante porque nos va a permitir una iluminación que tiene una vida útil 10 veces mayor que la vida útil de la iluminación tradicional. Luego también tenemos este apartado que es muy interesante, que es de aislamiento sin impermeabilizaciones. Aquí lo que hemos hecho ha sido crear un apartado específico para todos los aislamientos de origen vegetal. Voy a aprovechar para enseñaros una herramienta que es muy interesante también, además de ir, como yo estoy haciendo, buceando por el árbol del generador de precios. Otra alternativa sería utilizar el buscador. Si aquí ponemos, por ejemplo, celulosa, el programa nos va a indicar aquellas unidades de obra en las que el resumen se habla de este material. Si clicamos 2 veces, directamente nos lleva a ese apartado. Este es un recurso que es bastante interesante a la hora, pues eso, de identificar unidades de obra que en ese momento estamos buscando. Aquí pues elegiríamos en qué elemento vamos a hacer ese insuflado, elegiríamos en este caso el fabricante o no, o el genérico, podríamos ver más información, elegiríamos el elemento de sellado de esos orificios que vamos a hacer para realizar el insuflado, etcétera. Este material también es muy interesante porque está hecho con un porcentaje muy alto de papel de reciclado, igual que nos pasa también, por ejemplo, con el insuflado de granulados de corcho, etc. Y aquí, pues eso es lo que os comentaba, igual hacer hincapié en que no tenemos materiales sueltos, sino que vamos a tener pues un aislamiento de fachada con un material en concreto o de fachada ventilada en este caso, un aislamiento de forjado, por ejemplo,
con un material en concreto, ¿vale? Y sí que tenemos muchísimas incorporaciones en este sentido en la parte de aislamientos de origen vegetal. Así que os invito a que analicéis un poco más en detalle este apartado. Luego también os quería enseñar la parte de revestimiento, que me parece muy útil porque aquí vais a poder ver tanto en pinturas de paramentos exteriores como de paramentos interiores, vais a poder ver una gran cantidad de opciones en temas de pinturas que son con bajo contenido en COPS o incluso que se consideran naturales porque el contenido en COPS es menor del 5 gramos al litro. Y esto pues, nos va a ser muy útil pues, a la hora de lo que comentábamos al principio, de tener un hábitat saludable y una calidad de aire interior óptima. Por ejemplo, pues tenemos pinturas naturales de origen mineral a cal, al silicato, fotocatalíticas. En interiores tenemos también pinturas de arcilla o pinturas de origen vegetal. También muy interesante la parte de mortero de cal sin aditivos, que es la que nos va a presentar el fabricante Cumen, que la tenemos aquí en RB. Aquí pues igual, elegiríamos el soporte sobre el que lo vamos a aplicar, elegiríamos el tipo de mortero, incluso pues en las capas de terminación, el acabado que queremos, el espesor, etcétera. ¿Vale? Y para terminar por este breve repaso, vamos a ver también la parte de urbanización de la parcela, que aquí tenemos varios sistemas que son muy útiles para la hora de presupuestar la parte de gestión de aguas pluviales o de aguas domésticas y demás. Por ejemplo, pues aquí tendríamos cada uno de los componentes que vamos a necesitar para esa gestión. Además, lo hemos acompañado, nosotros siempre intentamos centrarnos en esta parte también. Bueno, más que centrarnos sería que todo se corresponda y que a la parte de documentación técnica le acompañemos con documentación gráfica, que también para vosotros, para el usuario, es muy útil, porque pues aquí, por ejemplo, podéis ver cómo sería el esquema de funcionamiento de este sistema completo de acumulación y gestión de aguas pluviales. Si nos vamos a otro elemento, pues también lo tendríamos ubicado dentro de ese esquema que estábamos viendo. Igual, pues la parte de aguas domésticas. Bueno, pues un poco, es que tampoco quiero enseñar demasiado porque también ya vamos justo de tiempo, pero bueno, un poco por tener una idea general. De todas maneras, esto todo lo vamos a ir ampliando conforme vayamos haciendo seminarios, tanto los sistemas de los fabricantes que nos van a acompañar como otras unidades de obra que vamos a considerar interesantes, os la iremos mostrando. Y para finalizar esta parte del generador de precios, os quería enseñar la parte de detalles constructivos, que la tengo aquí también, para ver un poco pues, cómo la especificación es en todos los sentidos, tanto gráfica como técnica escrita, digamos. Por ejemplo, aquí tenemos muros de entramado ligero de madera, que eran uno de los que os he enseñado antes en el árbol, que lo tenemos en EM. Aquí vemos que tenemos la misma pantalla que antes seleccionábamos para los precios, pero asociada ahora al detalle constructivo. Aquí tenemos una serie de elementos y la leyenda correspondiente a cada uno de ellos, con su codificación según normativa, con todas las propiedades técnicas que consideramos relevantes, etc. Si ahora nosotros hacemos algún cambio aquí arriba en la pantalla, directamente vamos a ver el cambio en el detalle constructivo. A ver si lo puedo enseñar todo junto. A ver. Por ejemplo, si aquí a este entramado de madera que quisiésemos añadirle ese revestimiento, clicaríamos aquí y automáticamente vemos que se nos incluyen esos dos paneles con su leyenda. Aquí los tenemos. El número 3 y 4 corresponde a ese tablero estructural de madera para uso en ambiente húmedo. Vamos a ver ahora si le ponemos solo en la cara exterior. Pues igual, automáticamente se nos va a cambiar. O en la cara interior también. ¿Vale? Incluso, pues si por ejemplo ahora tenemos incluidos, vamos a poner tablero en ambas caras para que veáis la diferencia y en este caso tenemos el mismo tablero. El 3 y el 4 es el mismo tablero. Lo vemos en la textura y lo vemos también en la leyenda. Si ahora ponemos que uno de ellos sea distinto, perdona, tableros diferentes y ahora uno de ellos va a ser distinto.
vemos que automáticamente se nos va a cambiar tanto el detalle como la leyenda. Ya nos aparece una nueva línea que sería ese tablero de OSB que he seleccionado. Vale, pues hasta aquí la parte que queríamos mostraros en relación al generador de precios y a toda la documentación que lleva asociada. Si os parece, vamos a dejarlo aquí, seguiremos ampliando en el resto de jornada y ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en todas las preguntas que os han ido surgiendo a lo largo de esta explicación. Voy a ir dando un vistazo a las preguntas y también os invito a que si os surge ahora mismo alguna otra pregunta, pues nos lo escribáis en el chat. Vale. Voy a ir leyendo algunas de las preguntas que ha ido llegando y eso es lo que comentaba, que estáis a tiempo de preguntar cualquier cosa que os vaya surgiendo. Incluso lo que hemos dicho al principio. Si os interesa algún material que veis que no tenemos incorporado a día de hoy, nosotros estamos dispuestos a implementarlo, simplemente comentárnoslo por el chat y iremos eso, pues ampliando todo este repertorio de soluciones constructivas sostenibles en nuestro programa porque para nosotros es muy interesante avanzar en este sentido también. Vale, nos pregunta Milagrosa Borrallo que si todos los productos incorporados cumplen con las exigencias del Código Técnico SI. Vale, en el pliego de condiciones de la unidad de obra tenemos un apartado que es la normativa de aplicación. Y en este caso, el código técnico de BSI, el de seguridad contra incendio, aparece en muchas unidades de obra. Aquí mi compañero te ha indicado por escrito algunos apartados, así que puede ir directamente a esos apartados y contrastar esa información. Vale, nos preguntan también que dónde se puede ver este vídeo. Vale, lo he comentado al principio, pero voy a volver a eso. Tenemos dos opciones para ver el vídeo más adelante. Uno sería nuestro canal de YouTube. Si nos vamos a YouTube y a CIP Ingenieros, aquí tenemos todos los vídeos que hemos ido realizando de todos los programas que tenemos disponibles. Aquí en listas de reproducción lo tenemos organizado por categoría. Así que os invito a que si alguien ha perdido alguna parte, pues lo pueda ampliar aquí. También en el blog de BIM Center, si nos vamos a la pantalla, a la web principal, digamos, arriba a la izquierda tenemos la asociación a los webinars. Igual, clicamos sobre webinars y podemos hacer un filtrado en función de la tipología que queramos visualizar y ahí lo tendremos el vídeo también para verlo las veces que queramos. Me preguntan también la parte de conexión con el módulo de análisis del ciclo de vida. Vale, esto lo vamos a ver en la jornada 6, por eso también hoy he querido hacer esta aproximación al generador de precio. Lo que tenemos aquí, lo que os he enseñado al principio, son los datos que el programa Análisis del ciclo de vida e impacto ambiental va a utilizar, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a coger del generador de precios de forma automática. Utilizando las mediciones del proyecto sabremos ya estos indicadores de impacto ambiental que van a suponer en la totalidad del proyecto. Por eso necesitamos de Arquímedes y por eso lo mostraremos en esa última jornada. ¿Vale? Aquí lo que quería enseñaros es esa correlación. También nos dan las gracias por las presentaciones. Bueno, también quería aprovechar para daros las gracias a vosotros por asistir y por participar también de esta manera en el chat, porque esto nosotros, este feedback, pues también nos sirve para seguir avanzando y para seguir organizando este tipo de jornadas que estoy segura que tendremos más ciclos de este tipo en el futuro. Me preguntan que cuándo se publicará el vídeo. Bueno, yo imagino que como mucho en 1 o 2 días puede estar publicado. No creo que se retrase mucho más. Vale, no sé si hay alguna pregunta más, alguna cosa que queráis comentar.
Vamos a esperar unos minutos y si no, pues... Pues nada, pues vamos a terminar... Pues vamos a terminar como hemos empezado. Si nos vamos a la parte de encuentros de CIPE, aquí tenemos todos los encuentros que hacemos, no solo con los programas de gestión o de herramientas que vamos a ver en este ciclo, sino también con el resto de programas. Si clicamos sobre uno de los que corresponden a esta formación y nos vamos sobre más información, aquí tenemos ya el ciclo completo en qué va a consistir. Os invito a que os apuntéis al resto de jornadas si todavía no lo habéis hecho y os esperamos mañana y el resto de jornadas, pero bueno, la primera que tendremos será mañana, en la que nos centraremos en esta parte de aislamiento y revestimiento, con lo cual creo que va a ser muy interesante porque son dos elementos que sin duda van a contribuir tanto a la sostenibilidad, o mejor dicho, pues al alcance de estos criterios bioclimáticos, como a la vida saludable, ¿vale? Porque son dos de los materiales con los que también vamos a tener bastante contacto en el interior de la edificación. Así que nada, quedáis todos más que invitados. Muchísimas gracias, un saludo y nos vemos en los siguientes cursos.